en Évora, un lugar enigmático en el país luso, en Portugal, y allí pues se rescataron algunos tesoros importantes, porque nos pusieron en contacto con la época tartésica en la península ibérica. Yo creo que junto con el tesoro del Carambolo, el tesoro de Évora es uno de los más significativos y son los dos grandes vestigios que nos quedan de aquel pasado glorioso. Pero hay muchas más cosas en Évora. Hay megalitos, hay pues ruinas y sobre todo pues una aureola de leyenda que nos hace por eso estar aquí en los monográficos de Cero con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pero si vienes vestido de Argantonio, qué maravilla. ¿Qué te parece? Bueno, estás incluso en la edad, bien. Sí, bueno, es una simulación más o menos de los restos arqueológicos, pero bueno, me cae bien el tupé sobre todo. Bueno, pues la primera vez que Jesús Callejo Carlos reconoce ser un resto arqueológico, Que sí, que con la edad lo parece. Buenas noches. Pues, tú eres un griego, ¿no? Que estás en contacto con... Sí, yo vengo aquí, he traído estatuillas para que las copien estos indígenas vulgares. Tú siempre tan clasista, Carlos. Sí, bueno, no creas, oye, atravesar los cruces de Hércules con estos cartagineses persiguiéndote tiene mérito. Sí, muy bien. Bueno, pues Carlos representa a aquellos griegos que recibieron un estupendo pecunio por parte de Argantonio para que construyeran una ciudad, o mejor dicho, unas murallas, ¿verdad? En su lugar de origen. Aunque está por probar. Aunque está por probar, sí. Bueno, pues Évora. Évora, ya hemos dicho que contacto directo con el mundo tartésico, pero hay mucho más, ¿verdad, Jesús? Hay mucho más, sí. Hemos elegido Évora pues posiblemente por eso, porque es una de las ciudades desconocidas dentro del conjunto megalítico que tiene la península, y de hecho está considerado por mucha gente como el más o el mayor conjunto megalítico de la península. O sea, no estamos hablando de dos osteratólmenes o menires, que por cierto ahí los llaman antas, que es una palabra bastante característica, antas, y tiene pues muchísimo misterio a su alrededor, pero no solo por la época prehistórica, por estos restos del Neolítico, sino también por ser uno de los asentamientos tartésicos, ¿no? Ese reino indeterminado que sabemos que estaba en la desembocadura del Guadalquivir, pero bueno, con sus fronteras estarían entre Cádiz, Huelva, lo que sería también Portugal. Hasta Cartagena. Hasta Cartagena, pues digo, es un reino muy difuso, pero bueno, nos tenemos que fijar un poco pues en los tesoros que se han encontrado, y es verdad que el de Carambolo y el de Évora son los más representativos de esa cultura tartésica, enigmática, y sobre todo con esa orfebrería, ¿no?, que deja perplejos a muchísimos investigadores. Pero también es una ciudad medieval, Évora, es una ciudad que está rodeada por tres murallas impresionantes, que son vestigios de las distintas épocas que le ha tocado vivir, una de las ciudades más importantes medievales de Portugal, hasta el punto de que fue como la segunda ciudad pues en prestigio, ¿no?, después de la capital, cuyos reyes elegían pues como un lugar no solo de solar, sino también estratégico por la ubicación, ¿no?, que está un poco en una encrucijada de caminos. Estaría ahora mismo situada pues a 102 kilómetros de Badajoz, a 140 kilómetros de Lisboa, y es un sitio que ya digo que tiene cantidad de misterios, cantidad de leyendas no muy bien conocidas, a pesar de que prácticamente lo tenemos aquí al lado, pero esos enclaves mágicos de la península ibérica, como tú has dicho, que hay que rescatar por esto que acabamos de decir y por otras cosas que irán saliendo a lo largo de esta noche. La verdad, Carlos, es que en los catálogos de turismo portugués no aparece Évora con mucha insistencia, ¿no? No, y es una pena, porque tienen, bueno, realmente yo creo que lo hacen porque saben que todos los españoles pasan por allí, realmente. Quiere estar en un camino muy cómodo desde Badajoz. A 100 kilómetros de Badajoz. Claro, además es una ciudad, bueno, que el gran comercio con Évora en tiempos muy contemporáneos se inició en los años 60, porque bueno, era una ciudad barata en aquel entonces en comparación con los precios españoles, y bueno, se llenaba, digamos, estaba muy asequible y muy fácil de llegar desde Badajoz y en el camino a Lisboa. En ambos países nos hemos empeñado en desconocernos, ¿no? Es cierto, y es una pena. Bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo tengo una especie de absoluta debilidad por Portugal, sobre todo por algunas zonas que me parecen de lo más bonito que existe en Europa. Hay algunos lugares como Valencia Dominio, por ejemplo, que me parecen los sitios más bonitos del continente. Y la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo, y la verdad es que los veo tan parecidos en el fondo a los españoles. Creo de hecho que los portugueses son más españoles que los españoles. Eso es un tema que hablaba hace poco con un amigo. Como decía Franco, decía aquellos gallegos irredentos. Claro, sí, efectivamente. Me estoy acordando de unos amigos que hicieron un viaje a Bueno, yo la verdad es que en Portugal tengo una extraña situación. Por ejemplo, mis padres durante varios años alquilaban una casa en Cascais. Entonces, bueno, yo no pude ir nunca con ellos. Y la verdad es que todas las cosas siempre tenía algún lío y jamás iba. Y me estaba acordando el otro día, hablando con unos amigos que se dedicaron a hacer poco más o menos contrabando de viño verde desde Évora, que realmente la razón, es que comentábamos justo lo mismo, que uno de los motivos por los cuales probablemente Portugal incluso el propio Portugal ha dado de lado algo Évora, es porque es tan espectacular ciudades como Coimbra o como la propia Lisboa, o incluso como Porto, que es la gran ciudad industrial comercial, o llama tanto la atención, ya puestos a las modas, por ejemplo, Tomar, con la mayor fortaleza templaria de Europa,
que realmente, claro, pues Évora, donde su gran riqueza es precisamente lo que no se ve a primera vista, pues parece que queda como un poquito olvidada. Sin embargo, yo quería comenzar hablando ante todo por una de las cosas esenciales que ha dicho Jesús, y es que Évora es el centro megalítico básico de la península ibérica. De Évora, ¿cuál sería la función astronómica o qué función tendría? No solo para el conocimiento de los astros, las cosechas y del tiempo, sino también, pues probablemente para avanzar un poquito más en lo que ya empieza a ser una sospecha para mucha gente de que realmente los sitios no eran elegidos al azar. Es decir, que no solamente influía la cuestión astronómica, sino que había algo más, había algo que captaban en el suelo o en el terreno, algo que les llamaba la atención a los constructores de megalitos, que hacía que fueran especialmente buscados los lugares y no dejados nunca al azar. Entonces, datación, Carlos, 10.000 años. No tanto, probablemente entre 7 y 8.000 antes de Jesucristo, los más antiguos. 10.000 años. Lo que ocurre es que hay una... Ah, bueno, sí, claro, estaba pensando yo. No, hay muchos son más recientes, son prácticamente ya cuando aparecen las primeras culturas occidentales. Lo que sí parece bastante claro, y es que independientemente de la desaparición de los que los construyeran, el lugar jamás se olvidó, porque la vinculación muy directa que tiene Évora con la cultura tartésica, cultura, más que reino, pues sabemos realmente cómo tiene sus fronteras, pues ahora hablaremos de ello, pero fue muy notable debido fundamentalmente a que allí se encontró uno de los principales tesoros que hoy tenemos de la cultura tartésica. Bueno, pues gran asentamiento neolítico, con decenas de vestigios de aquella época, gran centro pues ceremonial también. Ceremonial, sí. Yo creo que se está investigando ahora mucho de esto. Si me permitís una pequeña puntualización, sabéis que el neolítico tiene distintas dataciones según en qué zona del mundo estemos hablando. Entonces, cuando se habla del neolítico, lo que es sobre todo en la Europa occidental, se habla de una datación de unos 3.000 años antes de Cristo, a diferencia, por ejemplo, del neolítico del Mediterráneo, donde lo retrasan unos 1.000 años más, de 4.000 años antes de Cristo. Es decir, que cuando nos movemos un poco en este periodo neolítico, según en qué zona... Es entre 8.000 y 4.000 antes de Cristo. Claro, exactamente. Pues en esa época, a lo mejor en cantidades un poco más cercanas a nuestro tiempo. Claro, porque Catalhuyuk, la primera ciudad del mundo, se calcula que tiene unos 10.000 años. Sí, pero porque en el extremo oriente, en el cercano oriente, la datación del neolítico se remonta mucho más atrás. Es decir, es un criterio que han tenido. Stonehenge se calcula unos 3.000 antes de Cristo. Por eso era una pequeña puntualización un poco para no explicar, porque es cierto que las cronologías cuando hablamos del neolítico pues varía, ¿no? De esa edad de la piedra pulimentada. Y lo que comentaba de que ahora mismo, por desgracia, se está haciendo unas dataciones y unas investigaciones un poco más rigurosas en Évora, es porque, y cito un ejemplo, ¿no? Uno de los sitios cercanos a Évora, a 31 kilómetros en concreto, que es Montemor, hay una capilla, la capilla de Nuestra Señora del Libramento, o de Guía, como así se llama, una capilla construida en el siglo XVIII, pero cuyo atrio no es ni más ni menos que un anta, es decir, un menhir prehistórico que fue felizmente rescatado de la destrucción. Pero esta cristianización que se hace de elementos paganos, como en este caso el menhir, para servir, en este caso de atrio, a Nuestra Señora del Libramento, es algo que ocurre, como bien sabéis, también en España, en el clásico ejemplo del dolmen de la ermita de Santa Cruz, en Cangas de Onís, en Asturias, ¿no? Bueno, en principio por comodidad, a lo mejor, ¿no? Sí. No, hay veces que se hace primero porque hace falta una gran mole de piedra y ¿dónde acudes? Pues a lo que tienes más cerca de allí, ¿no? Pero después porque se intenta cristianizar, es decir, siempre hay esa intencionalidad. Bueno, en el caso de los visigodos, anda que no desmontaron. No, en el caso de los visigodos no tenían esa intención, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, de la ermita de Santa Cruz en Cangas de Onís, sí, porque además ahí no sirve de atrio, sino que ahí sirve de mesa para celebrar la Eucaristía, es decir, que ahí se está cristianizando un elemento totalmente pagano. Pero bueno, eso con independencia después de las teorías que se ven, es cierto que muchos de estos elementos han sido removidos, en este caso rescatado en esta iglesia de Montemor, a 31 kilómetros de Évora, pero otros han sido totalmente desgajados y desubicados. Pero y eso hace que se pierda mucha documentación. Como decían en Roma, ¿no? Que el Imperio Romano está diseminado por sus 1.000 iglesias, las 1.000 iglesias de la ciudad, ¿no? Desmontaron por las 7 colinas. Desmontaron todo para construir, claro, que tenían una época de absoluta decadencia y no tuvieron esa piedra muy valiosa. Sí. Y entonces, algo importante, sí, te digo, porque cuando estamos hablando de esto, que esto sería como la primera pieza de todo el entramado histórico, en este caso prehistórico, que tiene Évora. Pero todo eso ha servido para que la UNESCO en el año 1986 haya declarado a esta población Patrimonio de la Humanidad. O sea, que eso nos da idea de la riqueza que tiene, y no solo de esta época, sino de la época medieval, que si queréis ahora entramos, de la época medieval, de la época romana, donde se le atribuye un mal atribuido templo de Diana, que se sabe que no estaba dedicado a Diana, y que también es una de esas joyas de la arquitectura romana, solo equiparable a las que hay en Italia. Bueno, pero también algún apunte sobre Tartesos, porque claro, nos consta por el tesoro encontrado allí que debió ser una
bueno, por lo menos un pueblo, ¿no? Un pueblo importante de esta cultura. Sí, aparte de todo hay una cosa muy interesante del tesoro tartésico encontrado en Évora, y es que los especialistas no tienen ninguna duda de que era indígena, es decir, aunque tienen elementos, por ejemplo, fenicios, hay una máscara del dios Bes, que es una máscara que los fenicios tomaron de los egipcios. Sí, porque hay un tráfico tremendo. Claro, efectivamente, hay un montón de pequeñas imágenes, desde las diosas Tarte hasta un montón de diosecillos o diosas que eran de origen oriental, que la cultura tartésica de alguna manera asimiló o incorporó a sus ajuares o a sus tesoros, independientemente que creyeran en ellos o no, no lo sabemos. Lo único es que sí se distingue perfectamente dentro de la orfebrería del tesoro de Évora y otros tesoros tartésicos qué está hecho por parte de los propios indígenas y qué es de importación, es decir, materiales o objetos que, bueno, de alguna manera se sabe que vienen de algún punto del Mediterráneo oriental, principalmente de Fenicia, que parece obvio que eran los que tenían un comercio más importante con esta región. El hecho de que llegaran hasta Évora, cosa que se sabía, por lo menos la cultura tartésica de manera profunda, lo que mantiene o lo que ha podido demostrar es la pervivencia de las viejas rutas comerciales que se arrastraban ya desde el Neolítico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que desde luego nadie se olvidó que Évora era un lugar importante. Obviamente cuando luego se producen las invasiones celtas y llegan los romanos, ahí la situación de Évora con Roma cambia, porque la raíz de la importancia de Évora con Roma, que luego mantiene durante toda la Edad Media, es porque se convierte en un punto esencial en la gran vía romana que va desde Mérida a Lisboa. ¿Qué hizo Roma por Évora, Jesús? Hizo muchas cosas, pero también otro apunte, si queréis, también sobre los tartesos, porque uno de los que menciona Évora como uno de los lugares principales de esta cultura tartésica es el historiador Pomponio Mela. Él cita a Évora, sabéis que otros historiadores como Estragón o como Saviano se refieren más bien a Sanlúcar de Barrameda, lo que sería el santuario del Lucero, como el sitio clave, el epicentro de esa cultura tartésica. O sea, que estaría entre Sanlúcar de Barrameda, Évora, si nos atenemos un poco a estos descubrimientos. Claro, cuando se descubre este tesoro de Évora, ¿no?, que está datado en el siglo VII a.C., donde aparecen esos anillos, brazaletes, esos broches, esos alfileres, con esas filigranas, con esa orfebrería, es lo que demuestra que realmente estamos hablando de una cultura importantísima y que esos pocos tesoros que hay, como el de Carambolo, como el de Évora, las ricas tumbas de la Joya, de Cástulo, son los pequeños vestigios que nos da idea de la grandeza de Tartesos, que por cierto en algún sitio enterrado del Coto Doñana está, ¿no?, y que Adolf Sulten pues llegó más o menos a entrever la gran riqueza que podía tener este antiguo reino o antigua cultura, ¿no? Sí, es una de las grandes ciudades que falta por descubrir, ¿verdad? Falta por descubrir, y estoy seguro, ¿no?, que, bueno, estoy seguro, yo no soy agua, claro, que está ahí en las marismas, que está en el Coto Doñana, que seguro que esas muchas ruinas son pisadas involuntariamente por la cantidad de peregrinos, ¿no?, que se van al Rocío todos los años. Pero claro, es una zona protegida y bien protegida además, pero seguro que ahí encontraríamos esos vestigios, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, en Cástulo, por cierto, fue donde murieron los dos primeros escipiones que pusieron pie en la península ibérica, ahí en la batalla de Cástulo frente a los cartagineses. Entonces, los romanos aportaron cosas a Évora, en el mundo medieval también las tenemos, sí. O sea que siempre nos hemos interesado por Évora, ¿no? Siempre, ya te digo, y a pesar de eso hay un silencio como muy sospechoso alrededor, ¿no?, de toda esta cultura, casi multicultura, ¿no?, porque se ha ido impregnando, pues eso, de la época prehistórica, de los tartesos, de los romanos, los musulmanes, la época árabe aportó muchísima riqueza. Obispado visigodo. Esas tres murallas que guardan las estrechas callejuelas de esta ciudad portuguesa, Évora, que es una de las riquezas también que le da, ¿no? Todo eso es lo que ha servido para que se le haya declarado Patrimonio de la Humanidad, y además muy bien declarada, ¿no?, porque es como reconstruir de alguna forma un pasado que no ha sido como muy valorado, porque ha habido otras poblaciones portuguesas que han tenido mucho más renombre, pero que cuando se va allí, cuando se descubre Évora, son de esos sitios que te das cuenta que la riqueza romana que aporta es casi empañada por la riqueza medieval. Solo te cuento un ejemplo porque es uno de los lugares más visitados, menos conocido, pero más visitados para los morbosos. Alguien que quiera acercarse a Évora, que no pierda de vista la capilla dos osos, ¿no?, la capela dos osos, capilla de los huesos, evidentemente la traducción, que está en la iglesia de San Francisco, cuyas paredes, cuyos pilares están cubiertos por los huesos de más de 500 monjes. Esas fotografías es espectacular, ¿no? Hay otro sitio en España, lo que me acuerdo ahora mismo. Pero que en Bamba, en Valladolid. Sí, también hay. Sí, pero también en el norte de Évora, en el Campo Mayor, en el Algarve, en Faro, también hay algunos lugares así, ¿eh? ¿Pero qué me estáis contando? Que según murió el fraile lo colgaban allí. Lo colgaban, ¿no? Además, fíjate, para que veas lo morboso que es, no, porque ya solo incluso por eso ya merece la pena. Era el lugar donde descansaba Aníbal Lecter cuando vino al viaje a Europa. Sí. Aparece una inscripción
inscripción en la puerta, ¿no?, antes de entrar, pero es que te anima, ¿no?, el ánimo para que te adentres con tu cámara en ristre. Dice esa inscripción: si nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Lo cual, cuando ves esas calaveras que te miran con las cuencas vacías, pues en fin, algún escalador darle una utilidad la columna vertebral al monje para que no se desperdicie ahí tontamente. ¿Y es una ciudad populosa en la actualidad, Carlos? Sí, es grande porque es grande realmente desde el siglo XVI-XVII empezó a crecer de manera notable, porque a partir sobre todo de la restauración de Braganza se convirtió en una ciudad fronteriza con España. Le pasó algo parecido a lo que hace Almeida, que hace Espejo frente a Ciudad Rodrigo, pues Évora hacía Espejo frente a Badajoz. Si tú sabes que Portugal, a partir del siglo XVII, lo que hace es que construye las plazas fronterizas, las va fortificando en una línea frontal colocada frente a las españolas, que son exactamente iguales. Sí. Entonces, Évora debe tener ahora mismo unos 100 y pico mil habitantes, ¿no? ¿Tienes por ahí los datos? Sí. No tengo aquí el dato exacto, por ahí o más, efectivamente. Sí, que para Portugal está bastante bien. No está mal. Es que los portugueses, Carlos, desde las guerras entre Isabel la Católica y la Beltraneja, ¿verdad?, quedaron muy perjudicados. El Jubarrota marcó mucho. Sí, no, la verdad es que fue una pena, porque realmente, sabéis que la frontera entre España y Portugal es la más antigua de Europa, ahora mismo. Sí. Es la más antigua, y lo cierto es que es una pena que la frontera más antigua de Europa sea la de un país que realmente, bueno, está tan próximo a nosotros. No, tan pero parecido. ese cañoncito que colocaron, un cañoncito diminuto, ¿no? Es verdad que decía que cuya leyenda rezaba: si fago fogo, desfago el mundo, ¿no? Por ejemplo, es verdad que más merece la pena recorrer todas las fronteras. Por ejemplo, Almeida, está pensando, Almeida es espectacular, es una fortificación en forma estrella típica del siglo XVII-XVIII, increíble. La verdad es que tiene unas ciudades fronterizas muy bonitas. Ya he mencionado a Valencia Niño, que a mí me parece preciosa. Y la verdad es que Portugal es un país que yo siempre recomiendo, porque aparte es muy agradable de visitar, y han hecho una red de pausadas magníficas, se comen muy bien, y ahora mismo que conducen ya de una manera un poco más serena, pues la verdad es que pues bueno, es un sitio al que merece la pena ir. Valga este monográfico dedicado a Évora, para acercarnos un poquito más a este país hermano, a este país de Portugal, y bueno, pues visitar sus ciudades, pero también sus misterios, y nada mejor que Évora para ello, ¿verdad? Hay un vestigio de Tartesos. Yo creo que ya solo por eso, por la capilla de los huesos y por algunas cosas más que se han establecido aquí, merece la pena acercarse, porque son de los lugares que están todavía por descubrir.